Les invito, vamos por favor a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a abrir la Biblia. Y para ello, vayamos al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Primer libro de los Reyes, capítulo número 2. Y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo primero, verso 1, al versículo número 4. Verso número 1 al verso número 4. ¿Sí? ¿Ya lo tienen, mi amado? ¿Sí? Y nos dice el Señor, leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y de su Santo Espíritu. Nos dice el Señor: y llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guardad los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Podríamos leer el verso número 4? Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo: tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema última voluntad. Amén. Vamos a predicar por el tema última voluntad. Inclinemos nuestro rostro si hagamos una breve oración antes de adentrarnos en esta enseñanza. Amado Dios y buen Padre Celestial, nuevamente estamos delante de ti, Señor amado, aquí en tu casa, para poder, oh Dios bendito, manifestar esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder ver a través de ella la voluntad, Señor, tuya sobre nuestras vidas. Permítenos, oh Dios, Padre, que esta palabra, como siempre lo hemos dicho, pueda trascender de la Biblia a nuestro corazón. Toma, Padre, nuestra mente, toma nuestros pensamientos. Padre, lleva cautivo todo lo que pudiera interrumpir, todo aquello que pudiera distraer. Sabemos, Padre, que la mente es la loca de la casa. Ella, Padre, puede estar en este preciso momento de pronto focalizada en casa, con las tareas que hemos dejado inconclusas. Hay quienes pudieran estar pensando en su trabajo en este momento, o en alguna situación, en algún problema, en algún aspecto de salud. Señor, hoy quiero descansar en ti y quiero dejar todas estas angustias, todos estos pesares o alegrías, sin importar qué me esté distrayendo, quiero ponerlo en tus manos. Señor, limpia mi mente y permite que así como mi cuerpo está presente aquí, también lo pueda estar mi alma. Señor amado, te imploro todo esto y creyendo que tú, mi Dios, vas a hablar a mi vida, a mi corazón, no me queda más que darte las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le podemos dar una fuerte ofrenda a Si usted tuviera la oportunidad, obviamente luego de haber experimentado una vida, digamos, extensa en la tierra, y si alguien le dijera ya en su lecho de dolor, de muerte o ya prácticamente de agonía, si le dijeran a usted cuál sería, si acaso usted así lo desea, cuál sería su última voluntad antes de morir, ¿qué le respondería? Si alguien tuviera la oportunidad de que se le dé esa última petición antes de salir de este mundo, si se le ha cruzado por la mente, ¿qué podría usted pedir?
así como cuando se suele ver a veces en películas de Hollywood, que al condenado le ponen de pronto una venda en los ojos y le preguntan solo como mero trámite alguna última voluntad. Y películas a veces piden fumarse el último cigarrillo, a veces pueden decir déjeme escribir una carta para despedirme de mis familiares, bueno, cosas como esta. Pero poniendo en caso hipotético, pero no que usted esté en ese apuro, pero si estuviese en casa o tuviese la oportunidad de que se le cumpla un último deseo, ¿qué pidiera? Sí, yo sé que las respuestas pueden ser muy variadas, porque cada persona tendrá su propia forma de ver ese momento tan fatídico y pedirá o solicitará algún tipo de situación. No lo sé, de pronto tiene un hijo en el extranjero que no lo ve hace muchísimo tiempo y de pronto él solicita que por favor antes de partir de este mundo poder ver ese hijo, sí, que no lo ha visto durante tantos años. Igual podría llegar a pasar si acaso el que va a partir es un hijo y tiene un padre, una madre que no puede ver desde hace mucho tiempo. Mi amado, cosas como estas pueden llegar a pasar con bastante frecuencia, de hecho, en este mundo. Pero algo es seguro, mi amado, cuando vamos al texto, David está ya prácticamente despidiéndose de este mundo, está despidiéndose de esta tierra, ya que cuando se avanza al versículo número 1, dice la Biblia que llegaron los días, es decir, como que si ya hubiese estado al umbral de la puerta la misma muerte para repelerlo. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Algo importante antes de comenzar a escarbar en estos textos es que David sabía que le quedaban pocos días. Eso sí, creo que es importante también resaltarlo, cuando no es tema de esta noche, pero sí es importante resaltar que hasta para poder pasar el umbral de la muerte, mi amado, hay quienes se aferran a la vida dice por ahí, de patas y manos, de pies y manos. Pero, mi amado, usted y yo debemos de ser conscientes que la muerte es un suceso inevitable. ¿Sí? ¿Dónde estaríamos, diríamos, aquí la diferencia entre la mayoría de la gente? Es saber aceptar la muerte. O saber aceptar que estamos con tiempo límite, con tiempo contado hacia atrás en cuanto a nuestros días sobre la tierra. Yo he visto, mi amado, mucha gente que al partir de este mundo lo hace, digo yo, con altura, lo hace con resignación y con una tranquilidad, reconociendo de que es Dios llamándolo y él sabe que tiene un encuentro con su Creador. Pero también he visto a otros llorando, mi amado hermano, como no es tampoco de desmerecer, diciéndonos, pastor, yo no me quiero morir. Sí, yo he conocido muchos hermanos aquí en la congregación que en intimidad, cuando se los visita, mi amado, con lágrimas en sus ojos y con una gran angustia, dice, pastor, ore a Dios lo escucha a usted, yo no me quiero morir. No quiero todavía partir de este mundo, yo quiero todavía vivir algo más en esta tierra. Y he visto, mi amado, esos dilemas por parte de aquella persona que siente que la muerte ya viene por ella o por él. Amado hermano, David sabía que había de morir. Y esto obviamente es un resultado de lo que del mismo Salomón luego, obviamente, también en el ocaso de su vida, también lo reafirmará. Y quisiera empezar, antes de ir al texto de referencia, terminar el versículo 1 que hemos leído, el cual nos dice, llegaron los días en que David había de morir y allí, en ese momento, dice la Escritura, ordenó a Salomón su hijo, obviamente las cosas que más adelante las estaremos analizando. Ahora, cuando yo voy al libro de Eclesiastés, lo que es importante es recordar algo que usted ya sabe. En el libro de Eclesiastés, que está más adelante, tiene que pasar Salmos, Proverbios, y por ahí encontraremos el libro. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3, mis amados hermanos, dice el Señor en el verso número 2. ¿Lo tienen? Libro de Eclesiastés, capítulo número 3, verso número 2. Me voy a concretar en la primera parte del verso, donde nos dice,
Sí, bueno, del versículo 1 dice la Biblia que todo tiene su tiempo. De hecho, quisiera leerlo desde el versículo primero hasta el versículo número 3 para dar ilación a toda esa lectura. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Podría leerlo, por favor? Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo también de qué? De morir. Hasta ahí quiero llegar, hasta ese momento. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? Y eso se refiere a la vida de alguien, de pronto del cual usted está atado en un sentimiento. ¿Sí? Llamado, yo no lo sé, pero siempre Dios cuando nos da temas o temarios diversos y se toman cosas como estas, a veces Dios, hasta sin nosotros saberlo, nos prepara, nos alerta o nos anticipa posiblemente algún suceso que vaya a poder ocurrir. ¿Sí? Y eso es lo bueno de Dios, porque Dios, queriendo cuidar, digamos, el entorno de su pueblo, si alguna situación de dolor pudiese sobrevenirnos, si Dios nos alerta o nos anticipa, de una u otra forma nos está, ¿qué cosa? Nos está preparando. Nos está preparando. Y eso es importante porque de pronto ese desazón en la vida no nos agarra tan, digamos así, tan desapercibidos. Mi amado, y el Señor nos dice, todo tiene su tiempo en esta tierra. Todo tiene su tiempo. Y habla en función del entorno de la vida. Y dice, y todo lo que se quiere, hablando no de cosas materiales, sino, insisto, de seres amados. Todo lo que tú quieres, nietos, hijos, padres, abuelos, tíos, sobrinos, amistades también entrarían allí, vecinos, compañeros de trabajo, todo lo que tú quieres. La Biblia dice, todo lo que tú quieres, debajo de este cielo, hasta tu mascota, mi hermano. ¿Sí? Todo tiene su hora. Tiempo hay para nacer y tiempo también para morir. Mira que si se lo lee así, tú dices, ay Señor, o sea que hoy día vamos a hablar de la muerte. Bueno, no necesariamente. Pero el texto sí nos empuja o nos conduce a considerar la muerte como parte también de nuestro cotidiano vivir. Y hay que saber vivir con la muerte. Impacta, cuesta mucho asimilarla, cuesta mucho poderla procesar, pero forma parte de la vida. El morir forma parte del vivir. ¿Entendés? Y yo sé que ya ha pasado lo más, digamos así, la ola más grande de la pandemia y del coronavirus, pero sí, no por ello la muerte se ha quedado estancada. No por ello la muerte ha dicho, uy, ya no tengo el coronavirus, ya no los puedo afectar. No, la muerte continúa tomando víctimas. La muerte continúa cobrando vidas. Y no necesita un virus para poder cumplir su rol. Sí. De hecho, como ya creo que hace un tiempito atrás, yo ya lo anunciaba, cada segundo mueren 3 personas en el mundo. Cada segundo. Cada vez que te das cuenta un segundo en el mundo, 3 personas mueren. Indistintamente de la causa que les afecte. Pueden ser accidentes, paros cardíacos, pueden ser, llamado hermano, enfermedades ya catastróficas. No importa cuál sea el motivo. 3 personas mueren cada segundo. Pero tranquilo, que 6 personas nacen cada segundo de la vida. Es decir, que muere la mitad, pero nace el doble. ¿Sí? Eso está, usted puede abrir, de hecho, el internet y ver, así como cuando alguien pone cuál será la hora actual. Búscale la hora actual y inmediatamente le sale la hora de Ecuador, ¿verdad? Hasta con segundos y hasta con milésimas de segundos. ¿Cuántas personas mueren en el día? Y le sale lo mismo. Y el reloj avanzando y la muerte y el conteo va de una manera abismal. Usted se asusta, porque uno podría decir, uy, ¿a qué hora me toca a mí? La muerte usted la encuentra en casa, la encuentra, mi amado hermano, en el trabajo, la encuentra en la calle, la encuentra en el dormitorio, la encuentra en todo lado. ¿Sí? Yo sé que a través de todas estas introducciones, todos están sumamente atentos.
Y eso es lo que a la verdad en Dios se desea, que esté atento al mensaje. Mi amado, eso por un lado. En el Nuevo Testamento, respecto de esto, quisiera también que me acompañe, por favor, en la carta a los Hebreos. Tenga conmigo el Nuevo Testamento, capítulo número 9 de la carta a los Hebreos, y leamos también lo que nos dice el Señor en el siguiente versículo. ¿Lo tiene? En el Nuevo Testamento, sí. Carta a los Hebreos, capítulo número 9. ¿Lo encontró? Verso 27. Versículo número 27. Ahí también, sí, el Espíritu de Dios nos dice, Hebreos, capítulo 9, verso 27. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahí nos dice también el Señor, y de la manera, sí, mira, dejando a un lado porque por el contexto esto lo habla de Cristo, ¿no? Pero adicional a eso, también estamos aquí versos todos y cada uno de sus hijos. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, no se refiere al sexo, sino a la generalidad de la raza humana, y de la manera que está establecido para los hombres, voy a leer la primera parte del texto, dice aquí, que muera una sola vez. Para todo ser viviente está establecido. ¿Establecido por quién? Establecido por Dios. En el Génesis capítulo número 3, luego de las consecuencias del pecado, Dios estableció como pago de esa desobediencia para la raza humana, sin importar que sea salvo, estableció la muerte para la carne. Es la sentencia heredada, sea que seamos creyentes o no. Si Cristo no viene primero y nos resucita, mi amado, y nos transforma, sí, los que estamos con vida, obviamente, si no viene primero Él, vamos todos a experimentar la muerte. ¿Sí? Fatal para el que muere sin Cristo. Gran ventaja para el que muere en Cristo. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre la muerte de un individuo que es salvo y el que no lo es. El que no tiene a Jesús como el barquero, queriendo tomar la mitología griega, tomando la transición de la muerte como el barquero, la mitología griega dice que el hombre cuando muere es conducido por un mar a través de una barca donde quien maneja o conduce la barca es una calavera. ¿Sí? Pero en Cristo, o de acuerdo a la fe cristiana, llamado nuestro, entre comillas digo, nuestro barquero no es necesariamente una calavera. Los que mueren en Cristo, mi amado hermano, son conducidos por el mismo Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, y nos conduce directamente al paraíso, a donde el Señor, mi amado, nos estará obviamente esperando. Es la esperanza del que muere. Ahora bien, ahora que he captado muchísimo su atención, la última voluntad de David está seccionada en dos partes. Sí, por eso el tema de esta noche es la última voluntad. Pero David, en su última voluntad, como a veces se ven en las películas infantiles, sobre todo en las que son de ficción, que piden al genio de la lámpara que le conceda ¿cuántos deseos? 3. Sí, aquí no hay ningún genio ni ninguna lámpara. Pero sí hay dos deseos de David que él quiere que se cumplan. Sí, el primer deseo creo que va a ser el tema de esta enseñanza, la cual va del verso 1 al 4, esperemos abarcarla completamente, para dejar este último segundo deseo en su última petición de voluntad. Esperemos, si lo podemos desarrollar hoy día, qué bueno, si no, pues quedará para el próximo viernes. Ahora, el primero consiste en que si su voluntad sea concedida en la vida de Salomón. ¿En qué referencias o en qué, digamos así, en qué alcance? Verso número 2, le dice ahí ya David lo siguiente. Yo sigo, le dice David, vaya poniendo mucho asunto a esto, yo sigo el camino de todos en la tierra.
Mira cómo él acepta algo inevitable. Mi amado, está mal que lo diga porque ya le he dado mucha introducción, pero ¿acepta usted la muerte? Dirá un joven, bueno hermano, pero cuando sea viejito. Bueno, si Dios te da el favor de llegar a la vejez, bien por ti. Pero, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si la muerte viene de manera imprevista, digo yo, de manera no esperada, viene y nos arrebata de pronto en un accidente de tránsito? Como le ocurrió, me recuerdo tanto, mi amado, que la iglesia donde yo me congregaba, en la iglesia Roca Firme, fue ahí un trastorno tremendo, porque al término de un culto, sí, de una vigilia me parecía que fue, sí, unos hermanos se embarcaron en una furgoneta y se dirigían directamente a su casa. No muchas cuadras más adelante, la furgoneta tuvo un tremendo choque. Sí, murieron algunos. Y la muerte que más dolió fue la muerte de una criatura. ¿Sí? Donde la madre, mi amado hermano, quedó en un estado muy crítico, fue llevada a una clínica y ella tuvo que, por el impacto, tuvo que ser prácticamente reconstruida en toda su parte facial. ¿Sí? Prácticamente todo lo que era su pómulo, quijada, le reconstruyeron en la parte de las encías, los dientes, todo esto fue reconstruido. Y mientras ella estaba en esta crisis en terapia intensiva, ¿sí? En sus lapsos de conciencia decía, ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? La gente tuvo que usar lo que se conocería como mentiras piadosas. No, tranquila que él está bien. Y hace rato que lo había acabado. El muchachito murió de golpe, de contacto. Sí, fue una tragedia, pero la muerte, mi amado hermano, llegó sin previo aviso. Sí, diría cualquiera, no estaba en una discoteca, no fue como dicen los creyentes, a algo mundano, no, fue de un retiro, ¿sí? Un retiro de una vigilia, de una iglesia, y le se trasladaba a la casa. Mi amado hermano, David sabía que iba a morir, y él lo acepta, y me encanta aquello, porque cada uno de nosotros debe de tener cierto grado de aceptación, tanto para las cosas buenas como para las cosas negativas. ¿Sí? Cuando las cosas negativas llegan, yo sé que nuestra naturaleza es rechazarlas. Sea lo que sea, es de rechazarlas. Y no, yo también, mi amado hermano, no es que paso siempre cosas buenas. A veces uno pasa cosas negativas. Hoy día, por ejemplo, me tocó mandar el reporte mensual de la declaración del servicio de rentas internas a la contadora. Lo mandé y todo. Yo, la verdad, mi correo no lo abro para nada. Solamente lo abro una vez al mes para enviarte cosas. Para mandar el reporte del servicio de rentas internas a la contadora. Pero ahí lo envié. Y ahí hurgando, bajando, por curiosidad, veo un correo. Y el correo era de la ATM. Multa. Infracción, exceso de velocidad. Y le digo, ¿a cuánto he ido? 120, no. Por andar a 60 kilómetros por hora. ¿Qué? Andar a 60. Yo digo, como quiero, hubiera ido como por el camino, por la hora, para pagarla con gusto. No, 60 kilómetros. Pero claro, como eso es una avenida que dice 50 de un carril y el carril del centro dice 70, para multa. Yo digo, ¡wow! Sí, ni cómo, digamos así, concretarlo. Hay que pagarlo. Ahora, noticias malas, cualquiera las rechaza, pero hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas. Cuando el médico te dice, señor, usted está grave, y el resultado del examen sale que está grave, hay que aceptarlas, hay que afrontarlas y hay que tratarlas. ¿Me entiende? No podemos sin evadirlas, no podemos, mi amado hermano, sin negarlas tampoco, porque hay quienes entran en la negación pensando que negándolas se desaparecen. Como cuando alguien está enfermo y hace un abuso de la fe.
Digo esto en buena ley. No estoy minimizando la fe, cuidado. Pero la fe no es, mi amado hermano, depositar mi creencia en ella, sino en Cristo. ¿Sí? Como os dije hace mucho tiempo atrás, por eso le he cambiado las palabras para no marear un poquito el entendimiento de nuestra mente, porque hay quienes ponen más fe en la fe, más que en el Señor. Y mi fe debe estar depositada en Cristo, no en la fe. Mi fe es en Cristo, pero hay quienes ponen fe en la fe. Es decir, en el simplemente pensar y decir que eso no es así y que así debe de ser. Y el Señor sabe que así tiene que ser. Y Jesús dice, pero igual la vas a pagar en mi caso. Como cuando yo a veces converso con los hermanos y me dicen, ay, ojalá que desaparezca esa deuda. El Señor va a tomar control y va a desaparecer la deuda. Y al siguiente más sigue viniendo la factura y sigue los intereses. ¿Verdad que es así? Y uno, mi amado, puede someterse a esa psicología barata, ¿sí? Donde a la verdad ahí no hay nada de espiritualidad, sino que hay que confrontar en la situación. Y hay que pagar, o hay que asumir, y hay que entrar en tratamiento también. Porque si alguien está enfermo, mi amado, y obviamente los exámenes dicen que lo estás, y tu cuerpo manifiesta la enfermedad, mi amado, no es falta de fe aceptar la condición de que nos estamos descomponiendo. Eso no es falta de fe. Fe, mi amado hermano, es creer que el Señor puede usar el tratamiento o no para poder sanarla. ¿Amén? Entonces David sabía que se iba a morir. ¿Sí? Yo sé que la vida es linda, pero aferrarse hasta el punto de ir contra lo que dijo Hebreos 9:27. ¿Qué decía Hebreos 9:27? Que decía, de la manera que está establecido. Casi yo le pongo hoy al mensaje, pero no lo puse, porque a la verdad son 2 temarios, y en los 2 temarios, que es el mismo, obviamente, última voluntad. Si solamente me hubiera puesto para la primera porción, hubiera puesto, déjalo morir. Sí, mi amado, yo entiendo, yo tengo padre y madre con vida todavía, pero últimamente mi padre está, cada vez que lo veo, y lo visito cada vez que lo veo, está más deteriorado. Está más anciano. ¿Sí? Y claro, uno como hijo no quisiera que los padres mueran nunca. Y si usted le pregunta a los padres, mi amado hermano, ellos quisieran vivir para ustedes, los hijos quisieran vivir toda la vida. Pero está establecido para ellos y para nosotros que muramos. Y a veces, mi amado, en nuestro afán de quererlos tener con nosotros, a veces también se oye decir, ay hermano, ayúdame a orar. No, es que está malito, quiero que esté bien, que el Señor lo sane. Hermano, perfecto, ¿y cuántos años tiene su anciano, su papito? Ya tiene 100, 99. Yo no le estoy deseando muerte, pero ese anciano o esa ancianita, mi amado, está en Dios viviendo tiempo de gracia. Tampoco digo oremos para que se vaya, no. Pero no se aferre contra algo que Dios ha establecido. Amén. Yo creo que es más conveniente orar a nuestro Señor. Gracias por haber tenido tremendo padre, tremenda madre a mi lado. He aprendido, Señor. Si tú quieres darle salud, pues te doy gracias. Y si este es el momento, si esta enfermedad, si esta crisis es para que te la lleves, pues también estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, porque mejor está contigo que conmigo. Pero no nos neguemos, es que cómo se va a morir, es que no se puede morir, es que el Señor es vida y el Señor me ha prometido que va a estar conmigo. Si nos ponemos o somos de aquello, hermano, estamos peleando contra Dios. Amén. Estamos peleando contra Dios. Y eso tampoco, mi amado, si se ve bien como hijos de Dios, que aceptamos y pedimos y oramos al Señor cada día diciendo, Señor, haz tú tu voluntad. Amén. Porque de lo contrario, entonces la oración
oración sería, Señor, haz mi voluntad. Y no va por ahí la oración a Dios. Es que se haga la tuya y no la mía. Si no, Jesús todavía seguirá viviendo. Nunca hubiera ido a la cama. Y es muy joven, a los 33 años, como se estima, si partió de este mundo. Pero resucitó. Yo sigo, me interesa mucho la expresión, yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, me voy a morir, Salomón. ¿Sí? Y aquí comienza la petición. La primera, la que tiene que ver, mi amado hermano, como todo buen creyente, la que tiene que ver bajo el orden espiritual. Y esto me parece muy digno de ser imitado. Sí, hay mucha gente que como última voluntad le dice a sus hijos, no seas malito, ya sabes que el negocio queda en tus manos, hazlo prosperar, vente más, mira las propiedades, cuidado se pierden los burros, así que pila. Es que tiene granja, ¿no? Entonces, tanto así que mi amado hermano posiblemente está más enfocado en su último deseo de seguir prosperando antes de que de pronto pueda velar por una madre que queda todavía con vida o pronto más hijos que hay por allí, mi amado. Es decir, sus prioridades son lo material. Y sería muy, muy terrible. Mira que hay gente que pone en detalle, mi amado hermano. Como el otro día vi un reportaje en YouTube bastante curioso. Un hombre en la época de los años 1900, no le puedo dar con certeza la fecha exacta, pero un hombre estableció que en el día que se muriera, que era muy adinerado, si no fuese él enterrado, mira, donde el orden natural, por lo general, de que cuando alguien se muere, es que se lo entierre. Creo que es un país del norte, creo que es la ciudad de Wisconsin. No le puedo asegurar, pero me parece, si no me falla la memoria. Y este hombre, mi amado, efectivamente murió. Y lo embalsamaron. Y lo dejaron sentadito en una silla, obviamente, de la época muy bien puesta, sí, con su terno, y está hasta la presente fecha. Está el cadáver de él en una vitrina, expuesto dentro de un museo, sí, dándole, ahí tiene, de hecho, en la marquesina de la lápida que tiene ahí, tiene su última voluntad. Esa fue su última voluntad, que no lo enterraron, lo embalsamaron. Pero claro, con el tiempo se hizo un mal embalsamiento y tuvieron que reconstruirle sobre todo su rostro. Se lo hicieron de cera. Pero su cuerpo sigue estando ahí para poder coger las fallas. La última voluntad de David fue decirle a su hijo, y esto sí fue de mucho honor, obviamente, esfuérzate, le dice. Quiero que te esfuerces. Salomón no habrá tenido más allá de 15 años, dicen algunos. Esfuérzate. Y ahí es donde le dice lo otro, y sé hombre. Prematuro posiblemente para su edad, pero la responsabilidad a heredar o a desarrollar se lo exigía. Quiero que te esfuerces y quiero que seas hombre. Ahora, el término como tal no se refiere a sexo, de sexualidad, sino más bien de actitud frente a las situaciones. Es decir, sé hombre, sé varón, en cuanto a estatura para poder afrontar. Mira, Cristo nos pide algo semejante, le cuento. Sea hombre o mujer. De hecho, mi amado, cuando uno va a la Biblia, por eso es que me encanta cotejar, sí, Antiguo y Nuevo Testamento al mismo tiempo. Cuando uno va a la primera carta a los Corintios, venga conmigo, por favor. Primera carta a los Corintios. ¿Tenemos? Ya en el despido general del capítulo número 16. Primera carta a los Corintios, capítulo número 16. ¿Lo tenemos?
Mira, Pablo se despide de la iglesia. Y al despedirse de la iglesia, le dirá al verso 13 lo siguiente. Versículo número 13. ¿Lo tiene? Le dice el Señor aquí: velad. Ya sabe que eso tiene que ver con no solamente estar despiertos, sino que estar atentos. Uno puede dormir plácidamente, pero aún antes de hacerlo, encomendar su causa en las manos de Dios. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Velad, al igual que la muerte. Están, ¿qué le dice? Estén firmes en la fe. Mira, esa demanda es para la iglesia de Corinto. Obviamente, hombres, mujeres, hablando ya de edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, si velen, estén firmes en la fe. Y me encanta la demanda, donde dice: portaos, dice aquí, varonilmente y esforzados. Es lo mismo que le dice David a Salomón, pero a la inversa. A él le dijo: esfuérzate y sé hombre. Acá Dios nos dice: sean varoniles y esfuércense. Ahora, esto tiene que ver con actitud, no con definición de algún aspecto sexual. Nada que ver. Cuando nos dice sé varonil, me está diciendo: pon tu actitud o pon tu disposición como un hombre para afrontar las crisis. Y esto lo puede usted ver tanto en un hombre como en una mujer. Y a veces parece mentira, a veces se ve más en mujeres que en hombres. A veces es ella la que lidera posiblemente el carácter dominante, fuerte dentro de una relación en un hogar. Donde el hombre dice: ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y la mujer: tranquilo, no caigas en desesperación. Sigamos confiando, esperemos, no tomemos decisiones. Sí, espera, tranquilo, serénate. ¿Verdad? A veces la mujer es la que pone el temple, es la que pone la medida de la pauta. Y qué bueno, mi amado, de pronto tener una compañera que te da, justamente, digo yo, te da la manera de tomar las riendas. Claro, no es bíblicamente, no es lo correcto. Porque esto está depositado en los lomos de un varón. ¿Sí? No vayas tampoco a creer que si ella lo hace o está cumpliendo esa función, eso es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que la tomes tú, es tu carga, es tu responsabilidad. Ser el eje central de la pauta, de la confianza y también, amado hermano, de la valentía para afrontar las crisis. Por eso, de hecho, la gran mayoría de problemas, aún matrimoniales, es porque se delegan responsabilidades. ¿Sí? No digo que, porque no quiero ser machista ni feminista, quiero verlo de manera muy objetiva. Y bíblicamente el hombre tiene que liderar el hogar. Bíblicamente hablando. Cuidado, por ahí me van a asociar con hay por ahí ¿qué le digo? Con uno de las farándulas que está siendo demandado a pedir disculpas públicas. De la Chini me parece que es. ¿Verdad que sí? ¿Te lo vio, no? Sí, eso. También hay que quedarse. Porque hizo declaraciones machistas, ¿no? Pero acá no estoy haciendo declaraciones machistas, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo, pero la cabeza del hogar es el varón. Y en el orden, obviamente, mi amado, que Dios ha establecido para la familia, la actitud varonil, la actitud, obviamente, de confrontación y poner la pauta de la moderación, le pertenece al hombre. Cuidado eres de aquellos varones que para cualquier cosa, ¿qué no te dice, mi amor? Ahora, te tienes que consultarle, sí, pero no dejándole a ella la responsabilidad de las decisiones. Tómalas juntamente con ella, pero tú las tienes que pasar. Hay quienes ya se pasan, porque cualquier decisión, espera, voy a hablar de mi mamá. Ahí es cuando las mujeres gritan y dicen: ¡pastor, este de aquí! El cordón umbilical todavía no se lo han cortado.
cuando nos habla así. Amén. Sí, yo sé que ningún varón quiere aplaudir al Señor, pero no importa. David le dice a su hijo, mira, quiero que te esfuerces y que tengas una actitud varonil. Sé hombre. ¿Hombre para qué? Hombre para no claudicar. Hombre para poder, continuar, posiblemente tus propios ideales, tus propias decisiones. Es decir, si te vas a equivocar está bien, pero mantente en ello. Y si vas a acertar, qué bueno también. De hecho, uno aprende en la vida, no necesariamente porque todo nos sale bien. Hay muchas cosas que nos salen mal, pero de los errores aprendemos y sobre todo, maduramos. ¿Sí? Esto nos ayuda a madurar, nos ayuda a dar carácter. Mi amado hermano, y ahí es donde el Señor, luego de que le da esta primera pauta a su hijo Salomón, va por decir y se concentra en el área espiritual y le dice, quiero que guardes. Me encanta esto. Quiero que guardes los preceptos de Jehová tu Dios, andando. Y mira, me encanta por el detalle que le da. Trata, aquí en ese sentido, trata David de que no se salte ningún detalle de las Escrituras, ya que le dice, observa por favor los estatutos, los mandamientos, los decretos, los testimonios de la manera en que está escrito. ¿En qué cosa? En la ley. ¿De quién? En la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué se lo dice de esta forma? Cuando uno va, mi amado hermano, a la misma escritura, acompáñame por favor, si quisiera ver aquí algo, en Deuteronomio capítulo 17, el quinto libro de la Biblia. En Deuteronomio capítulo número 17, había una disposición entre muchas. El Señor le habría de dar a los reyes de la tierra, por lo menos a los reyes que salieran de Israel. En Deuteronomio capítulo 17, ¿ya lo tiene? Dice el Señor, versículo número 18. En el verso 14 hay un prefacio que dice instrucciones acerca de un rey, es decir, las cosas que un rey debe de considerar para poder gobernar. Y dentro de los requisitos de un rey, el rey tenía que también tener esto muy presente. Versículo número 18. Y cuando se siente, ya hablando de gobernar, sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué tenía que hacer el rey? Escribirá para sí. Ojo, él tenía que escribirlo, como para que la lección quede dualmente grabada, tanto cuando se lee como cuando se lo escribe. El rey tendría, mi amado hermano, que escribir para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De dónde tenía que tomarla? Del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida. Ahora, sin ir tan lejos, déjeme decirle que aquí todos los presentes, como para que se dé una idea, bíblicamente hablando, Dios ha dicho que nosotros somos sus reyes. Y a veces nos inflamos la boca y el pecho y digo, yo soy un rey del Señor, un sacerdote. Perfecto, lees la ley de tu Dios todos los días. Bueno, a eso todavía me falta. Esto era una condicionante para ejercer el reinado. Mi amado, de ahí que David le dice, bien, digamos así, bien asegurado de sus palabras, de que lo que Dios había solicitado desde Deuteronomio y el Pentateuco, del cual debió haberlo hecho Saúl, debió haberlo hecho David, y ahora le tocaba hacerlo con Salomón. Terminando el versículo 18 dice,
Él tendrá una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes, de los levitas, lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Mi amado, eso traería una garantía. Y él se lo va a decir. No voy a leer todavía el versículo 20. Pero si volvemos, por favor, al primer libro de los Reyes, capítulo número 2, luego de que el versículo número 3 nos induce a que para Salomón todo detalle de la Escritura tenía que ser considerado. Dice la Biblia, de la manera, en la parte media del verso 3, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, y aquí le da la razón del por qué tenía que hacerlo. Si él quería un gobierno de bendición, si él quería un gobierno por el cual Dios pudiera derramar su cuidado sobre él y sobre todo lo que haga, la Biblia dice que si él consideraba la ley, versículo número 3, parte final, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quién habría de traer prosperidad al reinado de Salomón? Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra y poniéndola por obra. Esto, mi amado, nunca ha dejado de ser. Esto sigue teniendo vigor hasta el día de hoy. Es verdad, hoy por hoy no tenemos un reinado. Digamos así, de manera literal. Pero sí tenemos, mi amado hermano, un hogar. Y ese es nuestro reino. Donde cada marido, cada esposa y los hijos forman parte, mi amado hermano, de ese, digamos así, de ese diario y constante gobernar. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Tus hijos son tus príncipes. ¿Cuántos príncipes hay por acá? Ni uno. Ay, hermano, hasta bufón me han dicho, pero eso de príncipe. Claro que somos. ¿Somos hijos del rey o no somos hijos del rey? ¿Cuántos son hijos del Señor Jesucristo? ¡Rey de reyes! Y Señor del Señor. No se vea tan chiquito. Esto traería, dice el versículo 3, prosperidad para todo lo que hagas y en todo también en lo que tú vayas a emprender. Ahora, si vuelvo nuevamente a Deuteronomio capítulo 17, verso número 20, mira, David estaba tomando estas palabras para hacer que Salomón se adueñara de ellas. Recuerda que es la última voluntad de un muerto. Desde no hace mucho tiempo, una hermana que se congrega con mucha frecuencia, ella sabe salir a dar en ciertas oportunidades su testimonio, y me recuerdo que ella decía, dando testimonio en los tiempos de oración, hermano, dice, mi madre, o mi abuela creo que me decía así, ella me llevaba a la escuela dominical, y cuando estaba ya agonizando me dijo, júrame, cogiéndole la mano, júrame que nunca vas a dejar de ir a la iglesia. Júramelo. Y ella dijo, sí, mami, yo se lo dije, no pienses en morir. Pero ella testifica diciendo, el juramento se ha cumplido, porque yo estoy fielmente asistiendo a la iglesia. Amén. Fue la fe de la abuela. Mi querido hermano, dice el Señor, esta ley tenía que ser leída, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que no se aparte del mandamiento ni a diestra, es decir, ni a derecha, ni a siniestra, que es izquierda, a fin de que prolongues tus días en tu reino. Eso significa que va a haber bendición en tu tiempo de gobernar para él y también para sus hijos en medio de la nación de ¿quién? De Israel. ¡Qué bendición! Cuando retomamos, mi amado hermano, sí, la palabra acá justamente
en Primera de Reyes capítulo 2, verso número 4, David le sigue diciendo, para que confirme ¿quién? Jehová, la palabra que me habló. Eso ya hablando de la promesa que Dios le dio a David, el cual le había dicho, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, le dijo Dios, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Mira qué tremenda bendición. Si tú guardas esto, jamás te faltará descendencia que pueda continuar, obviamente, no solo el reinado, sino la fe en ese Dios. Ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿Tendremos alguna bendición así tan tajante para nuestras familias, para nuestros hogares, nuestro matrimonio? Pues déjame decirte que sí. Y nuestra bendición, mi amado, en esta tierra, a la verdad, como máximo valor, porque para ellos el valor de este momento era el trono, el reinado, lo que habría de venir justamente con esas responsabilidades, el estar al frente de una nación. Pero nosotros, amados hermanos, administramos cosas mejores que las que ellos administraron. Por decirlo de alguna forma, ellos administraron tierras, ejércitos, gobernaciones, puestos públicos, pero nosotros, mi amado, administramos cosas más sublimes. Nosotros administramos, mi amado, cosas santas. Y cuando digo esto, quisiera también que me acompañe el Nuevo Testamento, porque hay una bendición que también no solamente te alcanza a ti, sino también, como se les dijo a ellos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Acompáñame, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo, por favor. En el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Cuando el apóstol Pedro da prácticamente un término a su gran discurso frente a más de 5,000 individuos, luego de que el Espíritu Santo haya venido sobre esos 120 que estaban en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo, y que desde a partir de ese momento fue el Espíritu de Dios el que concentró a toda esa gran multitud por el alboroto que esto ocasionó, ya que el Señor dio la virtud de que sus integrantes en ese aposento comenzaran a hablar cada uno de ellos en los idiomas que los visitantes que estaban en ese momento concentrados en Jerusalén por una fiesta también solemne que se estaba llevando a cabo, todos los extranjeros comenzaron a escuchar las grandes maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma. Pero los 120 no eran gente políglota, no era gente que hablaba o manejaba la lingüística de la nación. No. La gente era humilde y la gente hablaba solamente el idioma del pueblo. Pero el Espíritu Santo había dado este don. Ahora, cuando él ya va a terminar su discurso, la gente, mi amado, se agolpó, pero por millares, porque fueron más de 5,000 los que estuvieron allí. Y dice la Biblia en el verso 37, al oír esto, es decir, el discurso de Pedro, los presentes, ¿qué pasó en sus corazones? Dice, se compungieron de corazón. Es decir, sintieron dolor. Verso 37. Y le dijeron ellos a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿y ahora qué hacemos si hemos matado a Cristo? Si ya no está con nosotros, y ahora tú nos dices que nosotros hemos sido la causante de esta desgracia. Pedro les respondió y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y mira,
y recibiréis. ¿Qué cosa? Un trono, un reino. No. Recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Verso 39, ¿puedes leerlo? La promesa, mi amado, era para los presentes, pero también era para todos los descendientes. La promesa estaba para ellos, pero también estaba para vuestros hijos y para todos los que estuvieran lejos, para cuando el Señor, ¿qué cosa? Tocar en los corazones, para que puedan venir en arrepentimiento hacia Él. Nosotros administramos cosas más sublimes que un reino, pero eso también, mi amado, nos liga a una gran responsabilidad, porque al que más se le da, más también se le demanda. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo número 6, ven conmigo nuevamente a ese poderoso libro de la Escritura. En el verso 6 al 7, Deuteronomio capítulo número 6, verso número 6 al 7, la ley de la cual David obviamente la conocía muy bien, porque ya sabemos que una copia de esa ley tenía cada rey. La palabra, mi amado hermano, ordenaba hacer esto. Y estas palabras, hablando de todo lo que se había dado, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Verso 7, ¿puedes leerlo conmigo? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El texto continúa, pero prácticamente la palabra tenía que estar sobre la descendencia 24/7, dice ahora. 24/7. Yo sé que para los muchachos, sí, a veces puede caer, como dicen en términos juveniles, ¡madre, me cae chancho! Y yo digo, si es rico. Me cae chancho, dice. Sobre todo es, he escuchado esa expresión de los muchachos, todo es Dios, dicen ellos. Que Dios para arriba, que Dios para abajo, que Dios para aquello, para Dios para lo otro. Pero, amor hermano, un buen cristiano que sabe valorar lo espiritual, la verdad es que todo ha de ser Dios. Todo ha de ser Dios. Como se dio la instrucción, bueno, aquí también se ha enseñado de aquello. ¿Sí? Para todo jovencito, para poder ingresar a la vida, diríamos, participativa dentro de la religión del judaísmo, todo jovencito, porque empezaron desde la pubertad para poder asistir ya, en ese sentido, a tomar actividad activa, valga la redundancia, en la sinagoga, cada joven o jovencita entraba recitando el Salmo 119. Sí, los que conocen la Biblia sabrán, ¿cuál Salmo? Sí, el 119, porque es el acróstico del abecedario hebreo. Es el salmo más largo de la Biblia. Sí, creo que tiene 100. Bueno, no quiero equivocarme. Mejor abro la Biblia y corroboro. Sí. En el Salmo número 19, sí, tenemos en la parte 176 versículos. Con dificultad me acuerdo cuánto es 16. 176 versículos. Cada porción de 8 versículos es una letra del alfabeto hebreo. Cada 8, y de hecho tiene un prefacio. Cada 8 versículos usted va a encontrar, sí, al inicio va a encontrar la denominación de la letra del alfabeto hebreo.
Sí, ahí por ejemplo en el versículo primero, antes de obviamente dar lectura al versículo como tal, ¿qué dice en esa primera cabecera? Dice ahí, bueno, como prefacio dice el Salmo 119, excelencia de la ley de Dios. Y comienza, Aleph. Está en la cabecera. 8 versos después dirá, Be. 8 versos después, Gimel. 8 versos después, Dalet. Es un acróstico. Así hasta llegar hasta el versículo 176. Cada 8 versículos. Es el acróstico. Ojo, el acróstico. Para el que no identifica esta palabra, es muchas veces el mecanismo por el cual, sí, a la hora de formar algún tipo de poema, se puede tomar las primeras letras de una palabra, por ejemplo, de amor, y hacer de cada, digamos así, de cada letra hacer un verso. ¿Qué sé yo? De la palabra amor, ¿qué podemos decir con la letra A? ¿Qué podríamos añadirle una palabra a la letra A o le podríamos añadir una frase que empiece con la letra A? ¿Qué sé yo? A la mujer que más amo en la vida. M. Tengo que hablar con prudencia. Casi digo mamá. Pero está bien si lo diría. Mucho pienso en ella. Mucho piensa. La experiencia es facilidad. Es que no la tiene a su lado, está arriba, ¿verdad? Obvio. Entonces, para un adolescente entrar de manera activa a participar dentro de la sinagoga, tenía que de memoria, recitar el Salmo 119. Bueno, yo sé que para nosotros, no digo nosotros los adultos, porque para nosotros el himno nacional era cantado con todas sus estrofas. ¿Sí? Esa de indignado tus hijos de ayuda. Esa. ¿Sí? Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Para quién es? Sí, ¿para quién es? Mi amado, para nosotros, recuerden que el himno nacional en el coro, ¿y cuántas estrofas? 6 estrofas. Y estrofas que tenían su contenido. Mira, todo es como uno va educando qué cosa. Su mente. Si un cantante mundano, por decirlo de una forma, o cristiano, ¿acaso no memoriza todas las letras de sus volúmenes que va sacando? Y vaya que hay gente que tiene canciones, sí, pero hasta de más, digo yo, pero todas las memoriza. Así que no nos cause tanta extrañeza de que para un adolescente el Salmo 19 cantado para ellos haya sido un buen, digamos así, desafío para memorizar. Y mucho más si era para honrar a su Dios. Amén. ¿Cuántos van a memorizar el Salmo? ¿Cuál? El 23 nomás dice. Bueno, concluyamos. Dios demandó que los mandamientos estuviesen presentes en todo tiempo. Y en el versículo 4 de Reyes, sí, dice el Señor del capítulo número 2, para que confirme Jehová la palabra, dice allí, que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás le dijo David a quién, a Salomón su hijo, jamás Dios ha dicho que faltará a ti varón en este trono. En pocas palabras dijo, hijo, si tú cumples mi deseo, mi última voluntad de afirmarte, sí, en los caminos de Dios, no solo tú vas a reinar, sino que tu descendencia después de ti continuará con esta bendición. Yo le pregunto, la demanda no fue de tanta exigencia, pero la bendición que vendría si lo obedecería no tenía límites. Cuando un padre en la actualidad le dice a un hijo, pero mi hijo, oye mi palabra, hazme caso, qué sé yo, tantas cosas que dice un padre y una madre en casa, no salgas tan tarde, o ya cierra esa página del internet, ya mejor ponte a estudiar. Mi amado, el beneficio es para ti.
Y eso sí te digo, la recompensa por esa obediencia, mi amado, será extralimitada a la exigencia que te pide del momento. Si eso pasa en el ámbito secular, imaginémonos en el ámbito espiritual. Quisiera concluir este estudio con lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20. Mira, Dios jamás bendice en la misma medida con que tú obedeces. ¿Sí? Ojo, Dios jamás bendice en la misma medida en que tú obedeces. Jamás. Dios exagera su bendición. Éxodo capítulo 20. Leyéndolo lo vas a entender. En el libro del Éxodo, estoy hablando de los 10 mandamientos, capítulo número 20. ¿Lo tienen? Mira, solo como para que veas el ejemplo. Cuando habla de la idolatría, es decir, de que el pueblo que ama a Dios no debe de poner ídolos delante de su corazón, dice en el versículo número, voy a leer desde el verso número 3 hasta el versículo número 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el cual te dice que es fuerte, celoso. Mira, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta cuántas generaciones. Tercera, dice ahí, o máximo cuál. Cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, ¿qué dice en el versículo número 6? Pero que hago misericordia a millares a los que me aman. Igual, ¿te das cuenta? Su ira, tercera o cuarta generación. Pero cuando se trata de bendecir, Dios es ilimitado. Amado hermano, espero que esta primera parte de esta última voluntad de David se te quede bien grabada en el corazón. Esta última voluntad la dividí de hecho en dos, porque tiene los dos lados de la moneda. David hizo excelentemente bien al demandar de su hijo que siga este primer consejo de última voluntad. Pero David hizo terriblemente mal al pedirle la segunda parte de su última voluntad, que a la verdad nunca la debió haber pedido, ni tampoco debería de estar en nuestra boca o en nuestro corazón. ¿A qué me refiero? Venga el próximo viernes y lo sabrán con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios te habló hasta aquí, hermano, agradeceselo, dale un Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque son textos como estos los que nos hacen atender a los consejos más básicos que todo buen hijo tuyo debe de contemplar. Esto es como lo que de pronto un padre y una madre cada día, de manera básica, le dice a un pequeño cuando apenas se levanta: tiende tu cama, lávate los dientes, sale a desayunar. Así mismo, estas demandas de Dios son lo más básico para nosotros. Guardar los preceptos,